Salamanca tiene una amplia lista de refranes y dichos que tienen una riqueza histórica para quien los aprende y no los olvida. En su gran mayoría, corresponden o nacen en las aulas de la Universidad de Salamanca, la cuarta más antigua de Europa. Quod natura non dat, Salamantica non presta. El más conocido sin lugar a duda, procedente del latín, significa que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. Quien quiera saber, a Salamanca a aprender. Un dicho que hace referencia a la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas de Europa. Calentar el asiento. Esta frase también nació en Salamanca, concretamente en una idea de que los estudiantes con menos recursos llegaban antes a las aulas para calentar los asientos del alumnado rico, que a primera hora la piedra estaba congelada. Arreando, que es gerundio. Lo decimos cuando debemos marcharnos de un lugar o a modo de ánimo cuando empezamos a hacer algo. Se cuenta el chascarrillo del campesino que envió a su hijo, más bien corto de entendederas, a estudiar a Salamanca, donde el pobre muchacho apenas tomó un leve barniz de ciencia. Un día su padre le ordenó que sacara al burro del establo y lo llevara al campo. Cuentan que, tal vez intentando sacarle alguna utilidad práctica a lo aprendido, conducía al animal por las calles del pueblo al grito de arreando, que es gerundio. Seguramente podemos relacionar este dicho con arrea acá, bachiller, dicen al asno en Salamanca, o en Salamanca estuviste, de Salamanca volviste, y tan asno estás como fuiste. De gorra, con la gorra, ser un gorrón. Consumir gratis o aprovecharse para no tener que pagar. En su origen, la expresión se refería solo al hecho de comer gratis, colándose en los lugares donde se daban comidas o se celebraban banquetes. El truco consistía en acudir a los banquetes y en la puerta quitarse la gorra y saludar a los porteros. Otra interpretación nos remite a la vida de los estudiantes salmantinos de los siglos XVI y XVIII, llamados muchos de ellos capigorristas o capigorrones por su forma de vestir, capa negra y gran gorro, indumentaria parecida a la de los actuales tunos. Eran estudiantes especialistas en colarse gratis en banquetes y celebraciones y en vivir del cuento, es decir, en comer y vivir de gorra. Derecho al pataleo. Protesta que se produce como último recurso ante alguna injusticia y que se sabe de antemano inútil. Las diferencias entre clases sociales quedaban reflejadas en las aulas universitarias. Los estudiantes de clases acomodadas ocupaban las mejores posiciones, siempre sentados. Los de clases más humildes, muchos de ellos criados o asistentes de los anteriores, se veían obligados a situarse en las últimas filas, muchas veces de pie. Los fríos días del invierno salmantino, estos solían llegar antes a clase para calentar los bancos de sus señores sentándose en ellos. De aquí sale la expresión calentar el asiento, vigente hoy y no solo en aulas. Cuando los estudiantes pobres volvían a sus sitios, los encontraban gélidos, de forma que era imposible escuchar la lección sin tiritar de frío. Por ello solicitaron al rectorado y les fue concedido el derecho al pataleo, es decir, a patalear, aplaudir y moverse para calentar unos minutos antes del inicio de la clase. Estar en capilla. Estar a la espera de realizar algún trabajo, misión o hecho relevantes. La capilla de Santa Bárbara, donde estar en capilla. Una de las hipótesis sobre el origen de esta frase hecha remite a los doctorandos salmantinos y más concretamente a cómo pasaban el día anterior a su presencia ante el tribunal. Era tradición que los aspirantes a doctores por el estudio salmanticense se encerraran el día previo a la defensa de su tesis en la capilla de Santa Bárbara de la Catedral Vieja, donde tendría lugar el examen. Allí pasaban el día y la noche, sentados en una silla situada ante la tumba del obispo Juan Lucero, con los pies apoyados en los de la estatua yacente, lo que decían, y dicen años hoy también, les daba fuerza y suerte. Salir por la puerta grande. Tener éxito en alguna empresa o actividad. Suele atribuirse el origen del dicho al mundo de tauromaquia, relacionándolo con el triunfo del torero que sale a hombros por la puerta grande de la plaza. Sin embargo, su significado se aleja de este mundo, puesto que en realidad tienen su origen en la universidad.
cuando un estudiante aprobaba la defensa de la tesis, salía por una puerta grande. Saber más que el maestro Ciruelo. Ser alguien muy culto. Dominar muchos saberes. El maestro al que se refiere el dicho es el humanista y matemático del siglo XVI, Pedro Ciruelo, que alcanzó gran renombre en su tiempo. Estudió en Alcalá de Henares, Salamanca y París, donde se doctoró en teología y ejerció como profesor de matemáticas y de teología en Alcalá y Salamanca. Publicó una gran cantidad de libros de diversas materias: matemáticas, teología, anatomía, astrología, música. Entre sus obras destaca Reprobación de las supersticiones y hechicerías. Disculpe la molestia. ¿Dónde está esa portada que tiene unas calaveras que hay que descubrir y todo eso? Sí, aquí. Ah, es esta. Está al Hay frente. que descubrir, buscar la rana. La rana, sí. Gracias. Si no la ven, me lo dices. Ok. La rana de Salamanca es un pequeño y famoso detalle ornamental en la fachada plateresca de la Universidad de Salamanca. Esculpido sobre una calavera que muchos creen es el hijo de los reyes católicos. Encontrarla es un rito estudiantil que augura aprobar los exámenes y simboliza la fugacidad de la vida. La lujuria o un mensaje de la Inquisición, siendo un enigma de la rica ornamentación de la portada que requiere paciencia para ser descubierta entre sus muchos detalles. No lo encontré. Venga aquí, que se ve mejor desde aquí. ¿Ves esa columna? Sí, señor. La arista, Ajá. la segunda, una calavera, Ajá. encima. Ahí está. Claro. ¿Ya la vio? Sí, ya la vi. Sí. Ok, gracias. Nada. Ahí para allá algo importante. Todo. Todo es importante, sí. Todo es bonito. Sí. Esa zona, no sé. Ahí está la catedral. Aquí está la catedral. Ah, ok. Gracias. Nada. Sí, muy amable. Más pobre que puta en Cuaresma. Como puta en Cuaresma. Ser muy pobre. Durante la Cuaresma, los 40 días previos a la Semana Santa, la Iglesia prescribía a sus fieles el ayuno y la abstinencia, la renuncia a la carne tanto en sentido gastronómico como sexual. Era la peor época para las prostitutas, que en muchas ciudades eran encerradas en guetos durante ese periodo. En Salamanca las llevaban al otro lado del Tormes, a la denominada Casa de Mansevía, donde permanecían hasta el lunes siguiente al de Pascua, el llamado Lunes de Aguas, cuando los estudiantes iban a recogerlas.